Ya, empezamos tomando, ya, está bien. Tocando los aspectos clínicos, definiendo a la dermatitis atópica como una enfermedad inflamatoria crónica recurrente y prevalente en la infancia, cuya etiopatogenia básicamente está dada por la predisposición genética que va a conllevar a una disfunción en la barrera, y esto dado por el déficit de filagrina que vamos a ver luego en detalle, que va a crear una respuesta alterada en la inmunidad, y esto provocado por factores ambientales que se ven presentes. Entonces esa barrera cutánea va a estar alterada y vamos a tener una respuesta inmune también incrementada. Esta se presenta en el 60% en los niños menores de 1 año, 85% antes de los 5 años. Y estos síntomas van remitiendo en el 60% antes de los 12 años. Es raro, pero está descrito también su inicio en la pubertad y en la edad senil. Esto va a comprometer el 20% a nivel de los niños a nivel mundial y 1 a 2% en la etapa adulta. Se describe en todas las razas, teniendo mayor incidencia en las zonas urbanas y en países desarrollados, aunque ahora recibimos cada vez pacientes de nuestra sierra. En el 70-80% de los pacientes van a existir antecedentes familiares o personales de enfermedades atópicas que incluyen rinitis alérgica o asma. Es común que estos chicos inicien con la clínica de asma y a la clínica de dermatitis atópica y que vayan acompañados luego de cuadros asmáticos y finalmente terminen presentando rinitis alérgica o a veces concomitantemente vemos los 3 cuadros. El diagnóstico básicamente es clínico, como van a ver acá, y que aún a pesar de la revisión del año 2003 se siguen tomando los criterios de Hanifin y Ravka, que incluyen la historia del prurito, la distribución de las lesiones, el curso crónico de estas y la historia personal o familiar de atopía como criterios mayores. Y los criterios menores cada vez siguen siendo reducidos, solo se toman en cuenta los subrayados actualmente, lo de piel seca, la queratosis pilar, la presencia del pliegue de Denny Morgan y el oscurecimiento infraorbitario producto del rascado, y la pitiriasis alba, pero hay que tener en cuenta también los otros que se presentan con cierta frecuencia, como es la ictiosis, la hiperlinealidad palmar, las infecciones frecuentes, el eczema del pezón en el adulto, queilitis en el niño, la dermatitis de manos y pies que vamos a ver luego, la intolerancia específicamente a la lana, el dermografismo blanco, y desde el punto de vista laboratorial la elevación de IgE sérica, pero no está considerada dentro de los criterios. Entonces remarcamos que no hay exámenes de laboratorio para el diagnóstico ni los test alérgicos son útiles. El dosaje de IgE nos va a ayudar para el pronóstico y ciertamente para algunos manejos, pero no es que nos da el diagnóstico. Entonces, acá lo que hay que tomar en cuenta es la clínica, que está dada por la presencia de piel seca, la sintomatología del rascado y la distribución de las lesiones que vamos a ver luego. Y es así que en la dermatitis aguda, el paciente se va a presentar con estas lesiones exudativas eritematosas que generalmente comprometen la cara y respetan la zona centrofacial. Conforme va avanzando en edad el niño, las lesiones ya son mucho más secas, más descamativas y van a ir comprometiendo zonas de pliegues. Especialmente cuando empieza la etapa escolar, la mayor sudoración por las actividades físicas propician la aparición de estas lesiones en zonas de pliegue. En el adulto, producto del rascado constante, estas lesiones se van a ir liquenificando, es decir, engrosando. Y así, nuevamente, en la etapa del lactante, se van a presentar estas lesiones en las zonas malares, pueden ser exudativas o en la etapa subaguda un poquito más secas, respetando la zona centrofacial. Igualmente aquí, igualmente acá para remarcar doble surco de Denny Morgan que está en el párpado inferior, producto del rascado constante, y aquí las lesiones mucho más exudativas, lesiones costrosas, inclusive con brillo, que podríamos asumir
en el que estas lesiones ya están infectadas, especialmente con Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus, que hacen de que esta patología se incremente porque actúan como superantígeno. En la etapa de la niñez el compromiso ya es más flexural, las lesiones más secas e inclusive hasta liquenificadas producto del rascado constante. Otros estigmas atópicos o criterios menores tienen la hiperlinealidad palmar, que parece una mano de viejito, con este aumento de linealidad. En la parte superior derecha, el pliegue doble surco de Denny Morgan, producto del rascado. Vean que también se acentúa en el slide inferior. Y inclusive algunos niños pueden tener alopecia o caída de la ceja, producto también del rascado. Estigmas menores, también tenemos la pitiriasis alba, estas lesiones hipocrómicas de bordes no definidos, que muchas veces puede ser escamoso. La queratosis pilar, esta situación de tipo folicular que se presenta en extremidades. Igualmente acá fisuras en el oído, que es muy frecuente en la etapa infantil. La dermatitis de la mano y de los pies, producto también de la piel sumamente seca que presentan estos niños, el compromiso en pulpejos de dedos. Y los dos slides inferiores también lo que es queratosis pilar. En la piel clara se puede notar un poquito más, ya un color aguindado. Diagnóstico diferencial con otras patologías que se presentan en esta edad, como es la dermatitis seborreica, la escabiosis, la tiña, erupción polimorfa solar, la psoriasis inclusive, y más raro y en el adulto, linfoma, lupus eritematoso y dermatitis repetiforme. En cuanto a la fisiopatogenia, hablamos anteriormente que esta es una entidad de origen genético en el cual tiene un patrón poligénico con el compromiso del cromosoma 1 en el locus Q21, el cromosoma 5 en el locus 31 al 32 y el cromosoma 16 en el locus Q12, que van a conllevar anormalidades en la barrera epidérmica. De allí también que van a provocar una respuesta inmune que está alterada, y todos ellos desencadenados por diferentes factores externos. En ellos hay una deficiencia de filagrina, que es muy importante en la función de hidratación natural de la piel, y en ellos esta va a ser alterada, y de allí que aunado a la deficiencia de ceramidas, esta función de barrera no va a estar muy, conforme, y va a provocar que diferentes alergenos ingresen al organismo. Este déficit de filagrina se ve aunado al déficit de arginina, citrulina y que sea sódico, que junto con el déficit de alteración en los lípidos cutáneos, básicamente la producción de ceramidas, va a hacer que la acción de membrana o de barrera no sea eficiente, y va a conllevar a que ingresen diferentes aeroalergenos, bacterias, virus y hongos, amén de otros alergenos, y la célula de Langerhans sea capaz de presentarlos al sistema inmune y generar una mayor actividad en ellos, inicialmente de TH2, con la liberación de diferentes citoquinas, pero esto provocado con el ingreso de diferentes alergenos, de ahí que hay en el tratamiento que reparar esta función de barrera que está sumamente alterada. En la forma diríamos al inicio, la dermatitis atópica, van a tener ustedes mayor actividad de TH2 con la liberación de interleuquina 4, 5, 13, 11, inclusive 1, 6 y factor de necrosis tumoral. Y en la forma crónica ya va a intervenir más el interferón alfa, interleuquina 5 e interleuquina 31. Y es así que con el ingreso nuevamente de diferentes alergenos vamos a tener en la parte superior el ingreso de alergenos y la presentación de antígeno al linfocito TH2, con la siguiente liberación de diferentes citoquinas que van a llevar a presentar en la clínica ya un engrosamiento de lo que es la piel, también una mayor producción de IgE y fibrosis, también la producción de interleuquina 5
que va a llevar a la mayor producción de eosinófilos. Interleuquina 31 con un fenómeno inflamatorio aunado a la liberación de interleuquina 10, que también nos va a llevar al proceso inflamatorio que vemos en la clínica con esta piel eritematosa, muy pruriginosa. El niño se rasca constantemente. Y entonces así que el esquema de tratamiento se va a basar específicamente en reparar lo que es este fenómeno de barrera alterado. En todos ellos se va a utilizar hidratantes, en todos ellos, y en la piel seca básicamente. En la forma leve ya vamos a entrar con el uso de los corticoides con diferente potencia. Si es que este se presenta en la forma leve, moderada, severa, iremos subiendo la potencia de los corticoides. Pero el gol estándar es el uso de los emolientes en todas las presentaciones. Y recordar que todos estos corticoides tópicos tienen efectos adversos, tanto reversibles como irreversibles. Reversibles tienen ustedes la hipertricrosis, la fragilidad cutánea, el eritema facial, el acné, inclusive corticoesteroideo, la dermatitis perioral y la sobreinfección también que puede venir con el uso de los corticoides. Irreversibles tenemos telangiectasias y estrías, que cada vez lo vemos con mayor frecuencia por el libre expendio de los corticoides. Y aquí para remarcar que debemos manejar estos factores externos que hacen que la dermatitis atópica se incremente. Dentro de ellos tenemos la piel seca, los hidratantes, el estrés emocional que causa también mayor sudoración en ellos, la presencia de calor, sudor e infecciones. Por ello que debemos manejar en cuanto al lavado, el uso de jabones que no tengan mucho detergente, controlar las infecciones, controlar la humedad de la zona. Recuerden que vivimos en Lima, en un clima 100% húmedo, así que el baño tiene que ser constante, diario, en invierno y en verano 3 veces al día. Igualmente, controlar todo agente infeccioso, especialmente Staphylococcus aureus, que va a funcionar como superantígeno con mayor actividad en TH2. Tratamiento proactivo para los pacientes que son más crónicos, en los cuales debemos dar terapia de mantenimiento con fluticasona 2 veces por semana por un periodo de 4 meses, o tacrolimus también 2 veces al día durante 2 días consecutivos. Generalmente usamos fin de semana por 6 meses para mantenerlos en buen estado. En casos refractarios tenemos ya drogas como lo que es el micofenolato, la ciclosporina oral, metrotexate, azatioprina, y los biológicos como el rituximab y el lamoximab. También la fototerapia, pero realmente en la edad pediátrica no hacemos uso de ella por sus riesgos. Luego tenemos la urticaria, que es un cuadro inflamatorio reactivo vascular en dermis que se presenta en dermis superficial y que en la clínica se va a caracterizar por la presencia de abones, la presencia de la sintomatología de prurito y su evolución muy transitoria. Esta ocurre en el 15 al 25% de la población, 50% solo se van a presentar como urticaria, pero un 10% va a ir aunado a la presencia de angioedema y en el 40% se presentan ambas. Realmente el tratamiento es un desafío terapéutico porque cuando ingresan a emergencia el cuadro muchas veces es muy aparatoso y hacemos la distinción entre urticaria aguda y crónica por el periodo que ésta se presenta. Generalmente cuando es menos de 6 semanas hablamos de urticaria aguda y cuando es más de 6 semanas ya hablamos de urticarias crónicas. En la clínica ustedes van a ver la presencia de estas pápulas edematosas con la emisión de pseudópodos y que muchas veces durante el día pueden ir cambiando de forma. Es muy común en la edad pediátrica, alcanzando hasta un 68%, y el grupo etario más comprometido son los niños entre 1 y 4 años, porque en ellos se usa y abusa de los medicamentos. Van asociados muchas veces a angioedema y los abones van progresando durante horas durante el día. El 80% se resuelve durante las primeras 2 semanas
y en un 50% de estos niños van a tener como antecedente la presencia de atomía. Igualmente en la clínica, estas lesiones edematosas, papulares edematosas, con la emisión de pseudópodos comprometiendo toda la superficie corporal. En cuanto a los agentes, en el 80% en la edad pediátrica vamos a encontrar agentes infecciosos, 39% agentes virales, 35% infecciones urinarias. En cuanto a medicamentos, el uso de antibióticos en ellos es muy frecuente y a la cabeza va el uso de las penicilinas, los macrólidos, quinolonas y sulfas. Los analgésicos también, antipiréticos, que los usamos como antipiréticos más en la edad pediátrica, y el uso de los anticonvulsivantes también entran dentro de las drogas como agentes etiológicos. Más raro, los alimentos, las picaduras de insecto, los alergenos de contacto o alergenos de tipo inhalatorio. La clínica nuevamente con estas lesiones de tipo purpúricas cuando hay mucha fragilidad cutánea, los niños con los edemas rompen vasos y estas lesiones ya simulan como moretones. Últimamente se viene describiendo esta forma anular gigante que sigue siendo una urticaria, pero que se caracteriza por la presencia de abones muy grandes en formas policíclicas y que generalmente van aunados a edema en manos y pies y edema facial. Generalmente se presenta entre niños de 4 meses a 4 años, puede o no haber fiebre y el niño generalmente no luce tóxico, a pesar de que la clínica es bastante impresionante porque las lesiones parecen como el edema multiforme, como tiro al blanco. Son lesiones bastante grandes, comprometen bastante la superficie corporal. Aquí, solo para remarcar la presencia de antibióticos como agente etiológico en esta urticaria, en primer lugar, vean ustedes acá la furazolidona, se usa mucho para cuadros diarreicos, las sulfas, las penicilinas y los antiinflamatorios. En cuanto a la fisiopatogenia, tiene que existir un estímulo alérgico y la célula blanco o la estrella es el mastocito que va a degranular y liberando los mediadores que van a ser responsables de la clínica. En la fase inicial va a haber esta degranulación y que se va a presentar con este edema que hemos visto anteriormente, producto de la liberación de diferentes citoquinas, de histamina, que van a también provocar la adherencia y permeabilidad vascular, adherencia de más neutrófilos, que juntos con la liberación de factor de necrosis tumoral y quimoquinas van a ser responsables de la migración a la zona de los neutrófilos. Igualmente, y en la fase tardía, liberación de serotonina, dopamina y prostaglandinas que son causantes de la inflamación e inclusive infiltración que se presenta en estos pacientes. El examen físico es muy importante para hacer el diagnóstico. Hay que valorar el tipo de lesión, la presencia de prurito, la forma de las lesiones, en la historia clínica, los medicamentos que han ingerido en los últimos 15 días, buscar en los pacientes que no tienen clínica, porque a veces dicen, me enronché pero ya bajó, pero al día siguiente otra vez aparecen los abones, buscar el dermografismo en estos pacientes. En la clínica, en la historia clínica, revisar sobre infecciones, medicamentos, alimentos, estímulos físicos y picaduras que puedan haber presentado los niños, y el examen clínico es primario aquí. Los exámenes de laboratorio, generalmente salvo en las infecciones, pueden marcarnos una guía para hacer el diagnóstico. El manejo de la urticaria básicamente es primero identificar los factores agravantes o causantes del problema, actuar sobre los mediadores y controlar el prurito, que es muy agudo y persistente en estos chicos que inclusive se hacen daño. Los alimentos empeoran la urticaria, de ahí que debemos tratar de dar una dieta que incluya retirar alimentos ricos en histamina o liberadores de histamina en los próximos 15 días de tratamiento. Entonces, entre los alimentos ricos en histamina tenemos los quesos fermentados, las conservas, mariscos y legumbres, y en los liberadores de histamina el alcohol, la clara de huevo, la fresa, plátano, piña, cacahuetes y chocolate. Esto es lo que debemos de tratar de evitar en los próximos 15 días.
Efectos, tratamiento básicamente está dado por el uso de los antihistamínicos y en la edad pediátrica usamos generalmente los de primera generación, vale decir la clorofeniramina y la hidroxicina, que tienen una acción antihistamínica, anticolinérgica y también sedante, que es muy importante en la edad pediátrica. Y en los adultos podemos hacer uso de los de segunda y tercera generación, llámese cetiricina, loratadina, inclusive levocetiricina, que tienen una acción también antiinflamatoria que nos ayuda mucho para las urticarias crónicas, básicamente. La dosis en los de primera generación, el uso de clorofeniramina, 0.35 a 0.5 por kilo de peso, y los de segunda generación generalmente entran a tallar en lo que es urticaria crónica o en lo que no tenemos respuesta a la terapia. El tiempo de tratamiento, vuelvo a recordar aquí, debe ser de 14 días porque es el tiempo de vida de la IgE. En el caso del angioedema, estos sí requieren hospitalización, requieren tener una vía permeable para cualquier urgencia y la administración de los antihistamínicos van a ser por vía endovenosa. Y aquí sí está justificado el uso de los corticoides, llámese dexametasona a 0.5 miligramos por kilo día repartido en 3 dosis, o hidrocortisona 10 miligramos kilo día, también cada 8 horas. Tiempo de administración, vuelvo a remarcar, en un promedio de 2 a 3 semanas, ya que el tiempo de vida media de la IgE está presente, porque vemos con mucha frecuencia que los niños recurren a emergencia porque les dieron tratamiento de 4 días y vuelven a recurrir. En cuanto a prurito infantil o urticaria papular, estas son lesiones causadas por la sensibilización a los antígenos salivales inoculados por la picadura de insecto. Es muy frecuente entre niños de unos 5 años y está dado por las picaduras de pulgas, zancudos y mosquitos, y estos generalmente son estacionales. ¿Por qué? Porque en verano eclosionan los huevos de la pulga en un tiempo menor. Entonces, agentes responsables tenemos las pulgas, sean de perro, sean de gato, o los chinches o mosquitos, todos ellos que comparten una característica que son hematófagos. Todos ellos van a tener los alergenos en su saliva. De ahí que dentro de la fisiopatogenia básicamente está dado por la picadura o mordida de un artrópodo, que van a inocular los antígenos que van a ser inoculados en la sangre del paciente, y es necesario una reexposición repetida de este antígeno para que tengamos una respuesta inmune y una reacción inflamatoria de tipo agudo. Inicialmente es una respuesta de tipo 1 por liberación de histamina, que va a causar eritema, aumento de permeabilidad, y luego va a verse una fase o respuesta de tipo 4, ya en una fase tardía, con la presencia de linfocitos y complejos inmunes en la zona. Y en la histopatología se va a hacer evidente con la presencia de un infiltrado linfocitário, y en la clínica ustedes lo van a ver traducido con la presencia de pápulas y vesículas, que vamos a ver ahora. De allí, inicialmente, vuelvo a repetir, estas deben haber una picadura, un periodo de sensibilización, luego una respuesta inicial de tipo 1, luego tipo 4 con hipersensibilidad retardada, y en la clínica ustedes van a tener las lesiones papulovesiculares que han visto en la práctica, que se caracteriza por la presencia de abones o ronchas irregulares, con estas pápulas con vesículas duras, llamadas de Tomasoli, que son intensamente pruriginosas y que interrumpen el sueño porque la pulga pica más cuando el niño está quieto, cuando duerme, y van en brotes. La clínica de estas lesiones papulo-eritematovesiculares y el compromiso, la distribución en piel nos hace a nosotros sospechar el agente etiológico. Acá ustedes ven en los tobillos y en el abdomen, eso es por pulgas. Generalmente cuando comprometen más cuello y brazos son los zancudos. Igualmente acá el compromiso de las plantas de los pies en cuanto a estas vesículas sumamente duras que son muy difíciles de erosionar.
Igualmente acá ya las lesiones polimorfas. Inclusive como ¿Qué pasó aquí? Apareció algo de vivos. Entonces eso nos hace sospechar el agente etiológico. Entonces, básicamente para el diagnóstico van a tener ustedes la clínica, la cronología de las lesiones, y las pruebas de laboratorio no son útiles más que para trabajos de investigación, en los cuales sí se dosa IgE específica y activación de basófilo. Complicaciones, estas se deducen por el prurito de la infección secundaria por estafilococo epidermides, aureus y estreptococo del grupo A, y que muchas veces llevan a la presencia de glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Y lo que vemos con más frecuencia es la hiper e hipopigmentación residual. Entonces aquí básicamente el manejo es remarcar estas 4 P's, que hay que darle información a los padres o cuidadores, prevenir las picaduras, controlar el prurito y manejar las lesiones. Generalmente en lesiones abiertas usamos el sulfato de zinc como secante, y en las lesiones cerradas usamos alguna crema que contenga óxido de zinc, ya que vienen en cremas frías y alivian el prurito. De allí que básicamente la prevención es atacar el agente causal, es decir, fumigar, desinfectar los ambientes donde duermen las mascotas, y recordar que los artrópodos poseen un aparato sensorial muy desarrollado y muy sensible, que les permite detectar al huésped que pasa. Así que rápidamente se sube o al paciente, o al perro, o al gato, de ahí que pica con mucha frecuencia. De ahí que debemos mantener nuestra mascota en buenas condiciones. Vamos a pasar al segundo tema. Toc, para que lo pases, acné. Falta uno todavía. Y seguimos con los temas. Vamos a hablar sobre el acné. Esta es una dermatitis inflamatoria crónica de origen multifactorial y que involucra la unidad pilosebácea y que se caracteriza por un polimorfismo de tipo lesión. Es una de las enfermedades más comunes en la adolescencia y su importancia radica en que es una enfermedad deformante que produce disturbios de la personalidad, problemas sociales y económicos, básicamente ahora que la imagen es muy importante para conseguir trabajo. Afecta a todas las razas, el grupo etario más frecuente es entre los 15 y 19 años y su prevalencia en adolescentes es alta y representa el 15% de la consulta, especialmente en nosotros, aún en la etapa pediátrica, y puede muchas veces ir aunado a depresión, ansiedad, inclusive falta de empleo por la mala imagen que produce. Factores asociados en edad es mucho más prevalente en la pubertad y la adolescencia, compromete todas las razas. Existen medicamentos que hacen más propicio, más frecuente esta enfermedad, que vamos a ver luego con detalle. La dieta también es importante, se le atribuye a la leche también un rol exacerbante. En los varones, el estudio genético ha demostrado que existe un patrón genético que es muy importante en ellos. La ocupación, también existe un acné laboral. Los que trabajan con bromuros también tienen este problema más frecuente. Y en cuanto a sexo, abarca los dos sexos, siendo en el varón un poco más severa su presencia. En cuanto a medicamentos que van a inducir acné, tenemos el uso de los corticoides, la fenitoína, el litio y la isoniazida entre los más frecuentes, pero tenemos una larga lista que son capaces de inducir la producción de acné. En cuanto a la patogénesis, básicamente se centra en estos 4 puntos: en la hiperqueratinización folicular, el aumento de producción de sebo, la presencia del Propionibacterium acnes y una respuesta inflamatoria inmunológica alterada en este tipo de pacientes. Recordar también que los andrógenos en la etapa de la pubertad se van a hacer ya presentes
y estos de origen gonadal y adrenal, y que van a ser metabolizados en la glándula sebácea, ya que poseen receptores para testosterona y hidrotestosterona, lo que va a inducir a una mayor producción de sebo. Entonces, empezando por el lado izquierdo, para ustedes, vamos a tener la liberación de testosterona en la pubertad y en la adolescencia, iniciar con ello, y van a producir una estimulación en la glándula sebácea, en la producción de lípidos, y esto, acá nos vamos con el puntero, pues acá, una mayor secreción de la glándula sebácea, en la cual va a haber un acúmulo de sebo, con un acúmulo también de material queratinoso, lo que va a conformar la presencia de microcomedones, en los cuales ya el Propionibacterium acnes va a actuar produciendo la liberación de ácidos grasos libres y por ende la presencia de lesiones inflamatorias. Aquí en mayor detalle, entonces, en el cual se va a producir también un acúmulo de material queratinoso en el infundíbulo y la mayor producción de sebo con la presencia del Propionibacterium acnes, y al final el rompimiento de esta y mayor migración de factores quimiotácticos con el proceso inflamatorio que se presenta en estas lesiones. Y en la clínica ustedes esto se va a traducir en la presencia de lesiones inflamatorias y no inflamatorias. El gol estándar aquí, la lesión patognomónica, es la presencia de los comedones. En esto se van a presentar en cualquier parte de la superficie cutánea, menos en palmas y plantas, porque ahí no tenemos presencia de glándulas sebáceas. Estas pueden ser, como en este caso, de tipo no inflamatorias, con la presencia del puntito negro, que vamos a ver luego. Acá tienen ustedes comedones cerrados, los cuales se caracterizan por la presencia de estas pápulas pequeñas, elevadas y pálidas, discretamente amarillentas, y que no tienen un orificio de salida. Y en los abiertos, acá sí ya se ha visto expuesto el material queratinoso y el compromiso sebáceo, y se van a presentar como estos puntos negros, estos núcleos de color oscuro, presentando el taponamiento folicular en cualquier parte de la superficie cutánea, repito, menos en palmas y plantas. Ya cuando hay presencia de lesiones inflamatorias, la clínica está dada por estas pápulas, pústulas, nódulos y hasta quistes, que van a dejar cicatrices. Entonces acá también las pústulas, y acá también la presencia de pápulas, pústulas, inclusive cicatrices, quistes. Acá también pústulas, acá también en el primer slide pápulas, en el segundo pústulas y cicatrices en saca bocado, y en el slide de la parte inferior quistes. Entonces, ¿qué marcadores tenemos de la presencia o el pronóstico de lesiones de acné que van a ser severas? La aparición temprana de estas, la historia familiar de acné en la familia, el compromiso de tórax, la presencia de macrocomedones y procesos inflamatorios y cicatrices residuales tempranamente. Eso nos van a servir de indicadores para pronosticar una severidad en las lesiones. Ahora, ¿en quién sospechamos que alguna enfermedad endocrina está presente? En mujeres que podemos tener con acné severo, con un cuadro súbito, y que estos van acompañados de presencia de hirsutismo o periodos menstruales irregulares, amenorrea con un número de menor a 8 ciclos durante el año, alopecia, infertilidad, acantosis nigricans. Todos estos signos de hiperandrogenismo nosotros debemos sospechar de una enfermedad de fondo como poliquistosis ovárica. Acá hiperandrogenismo, hirsutismo, igualmente acá en abdomen debemos sospechar de que hay algo de fondo como el síndrome de resistencia a insulina o el síndrome de poliquistosis ovárica. Acá igualmente la misma paciente con lesiones también quísticas y cicatrices en saca bocado. Recordar que el origen de los andrógenos en la mujer tenemos dos, que es de origen ovárico
y de la glándula suprarrenal. De allí que nosotros podemos pedir dentro de los exámenes auxiliares para evaluar desórdenes endocrinos el dosaje de dihidroepiandrosterona, testosterona total y libre, también LH y FSH. En estos pacientes vamos a tener un predominio de LH, solicitar prolactina también y 17-hidroxiprogesterona y una ecografía en edad en las adolescentes pélvica, pero lo recomendable en la transvaginal en el adulto porque podemos evidenciar mejor los quistes. El diagnóstico, por lo tanto, es relativamente fácil. La clínica lo da por la presencia de comedones abiertos y cerrados, la presencia de pápulas, pústulas y cicatrices, y debemos evaluar el grado de severidad. Existen múltiples clasificaciones, pero en el sentido práctico para iniciar tratamiento tomamos estas: en forma leve, la presencia de comedones y pápulas en número menor a 10, moderados entre 10 y 40, severo en mayor número, y realmente ya en la forma severa la presencia de nódulos o quistes para iniciar tratamiento. Y en el tratamiento el objetivo básicamente está en corregir el patrón de queratinización folicular con el uso de retinoides tópicos y orales, reducir la secreción sebácea cuando esto es muy fuerte con el uso de la isotretinoína, reducir la población de Propionibacterium acnes con el uso de antibióticos, y en ello va a la cabeza la doxiciclina, minoxiclina, citromicina y el uso tópico de peróxido de benzoína. Y es ahí que los medicamentos, el arsenal terapéutico que tenemos, básicamente el uso de los retinoides, nos van a ayudar para mejorar este proceso de queratinización que está anómalo, mejorar también el proceso inflamatorio, el uso de los antibióticos para reducir el fenómeno inflamatorio actuando sobre Propionibacterium acnes, también el uso de antibióticos como el uso de peróxido de benzoilo, que nos es muy útil, y el uso oral de isotretinoína, que va a actuar a diferentes niveles y disminuyendo la producción de sebo, normalizando el proceso folicular que está anormal. Indirectamente reduce también el nivel de Propionibacterium acnes y reduce la inflamación. Y en los pacientes en el cual tienen poliquistosis ovárica o un trastorno hormonal, vamos a actuar con el uso de anticonceptivos que van a reducir la producción de sebo y mejorar también el proceso de queratinización. Muchas gracias. La doctorita Peset, ¿no iba? Porque tienen otra charla. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Le avisaremos por teléfono.